buenos días para todos. Mi nombre es Angie Natalia Alba Sandoval, soy estudiante de psicología y hoy vamos a hablar sobre el impulso nervioso. El impulso nervioso es una señal de tipo eléctrico que se va a producir en nuestras neuronas. Va a ser información que va dirigida de neurona a neurona. Nos va a servir para recibir una información del medio externo o del propio medio. Va a ser una información sensitiva y va a ser un impulso nervioso. Se van a ir de vías descendentes y van a hacer que se pueda conseguir una orden motora, en el sentido en el que vamos a realizar algún movimiento con la musculatura o vamos a activar un órgano o también vamos a activar alguna respuesta con nuestro cuerpo. Puede ser un impulso progresivo que vaya hacia el cerebro o puede ser al contrario que vaya del cerebro hacia nuestro cuerpo. Esto va a ser mediante los impulsos nerviosos. Esto será una señal eléctrica, como lo he dicho antes, que va a ir de neurona a neurona, Se va a generar por el potencial de acción, ya que esto se va a dar gracias a los neurotransmisores, que son unas sustancias químicas que van a permitir que haya o que se genere ese potencial de acción y se genere el impulso nervioso. Lo que va a suceder es que la neurona va a tener un cambio en la polaridad y en su interior puede ser negativa y en su exterior va a ser positivo. Gracias a este neurotransmisor y a este cambio que se genera, podemos obtener el potencial de acción, o sea, el impulso nervioso eléctrico, donde se cambia la polaridad de negativo a positivo en el interior o puede ir cambiándose a lo largo de todo el axón de la neurona. Y eso va a hacer que en la siguiente neurona se vaya activando, se vaya activando. Eso es posible gracias a los neurotransmisores, pero también a los cambios que hay a nivel iónico dentro y fuera de la neurona. El impulso nervioso es una señal que se genera en las neuronas y puede llevarse a cabo gracias a las diferentes cargas que hay en la neurona, de en la parte externa como en la parte interna de la misma. De esta manera, primero la neurona con polaridad interna negativa se mantiene en reposo, lo que se conoce como potencial en reposo. Luego de que ésta se realicen con unos intercambios de unas sustancias de neurona hacia el exterior, lo que conlleva que la polaridad de la neurona cambie, convirtiéndose en positiva y activando de esta manera el potencial de acción. Cuando el impulso nervioso termina de recorrer toda la neurona, la membrana donde se generó el proceso retoma y vuelve a quedar en potencial en reposo. Es importante tener en cuenta que el impulso nervioso se genera en la activación eléctrica que es establecida con mayor rapidez y eficiencia en neuronas que están cubiertas de vaina de mielina, ya que la mielina permite que el impulso nervioso se genere efectivamente y con mayor velocidad en zonas donde no hay vaina de mielina. Los elementos que participan en el impulso nervioso son de manera necesaria y pueden darse adecuadamente en la zona neuronal. Existen diferentes cargas eléctricas, por ejemplo, positiva y negativa. Las sustancias que se intercambian no surgen en el efecto contrario, como ocurre en la sinapsis. Entran iones positivos en la membrana y las células introducen muchas cargas negativas, lo que hace que sea muy difícil los cambios de polaridad y por ende la transmisión de impulso nervioso.
Además, son necesarios los neurotransmisores que permiten la entrada y salida de los iones. Esta, esta sustancia permite que la información vaya de neurona a neurona y permite la fluidez de axones. Es importante en la vida del ser humano el impulso nervioso, ya que si no existiera no podríamos tener ninguna respuesta motora, ni tampoco de nuestros órganos. Es decir, no podríamos sentir ni un dolor de estómago si nos golpeamos. Es importante tener en cuenta que esta señal es transmitida de neurona a neurona gracias al proceso de la sinapsis y los neurotransmisores que proceden en los axones. Las neuronas se comunican mediante sinapsis. La sinapsis es la unión entre una neurona y una célula. La sinapsis ocurre en la corteza cerebral, donde se encuentran las células nerviosas o también llamadas neuronas. La sinapsis ocurre con una descarga química que origina corriente eléctrica en la célula presináptica, que es la célula emisora. Entonces, una vez el impulso nervioso alcanza el extremo del axón, la célula segrega un compuesto químico llamado neurotransmisor que se deposita en el espacio sináptico. Existen tres tipos de sinapsis: las axodendritas, las axosomas y las axoaxónicas. Las axodendritas son aquellas que van del axón a las dendritas, las axosomas son aquellas que van del axón al soma o cuerpo de las neuronas, y las axoaxónicas son aquellas que van de axón a axón. Sinapsis eléctrica tiene dos ventajas. La primera es que tiene comunicación directa, es decir, es rápida. La segunda ventaja es que la sincronización, es decir, se propaga la información por interacciones controlando grupos de neuronas. En la sinapsis química, esta es más lenta, ya que las neuronas son separadas por un espacio, es decir, no se tocan. Y para que la señal de la neurona presináptica pueda ser recibida mediante la hendidura sináptica, debe convertir la señal eléctrica en señal química. La neurona postsináptica recibe la señal química, pues es decir, el neurotransmisor liberado, y la convierte nuevamente en una señal eléctrica en forma de potencial postsináptico.